Hola y bienvenidos todos y todas a esta charla en vivo, que presentamos en el marco del ciclo de guitarra 2021 del Conjunto Santander. Con el fin de crear contenidos de calidad para la comunidad, se eligió una temática particular para esta charla, que es Organización de Agenda Artística, en el que se abordarán aspectos de gestión propia, calendarización y recursos para organizar nuestro propio quehacer artístico. El maestro Pablo Garibay ha colaborado con los directores de orquesta Leo Brauer, Jan Latam Koenig, Jesús Medina, Alondra de la Parra, Andrés Cárdenas, Joan Faleta, Sergio Cárdenas, Natanael Espinosa, Jesse Levin, Juan Carlos Lomónaco, Iván López Reynoso y Gustavo Rivero, entre otros. Entre las orquestas con las que se ha presentado están la OFUNAM, con la cual participó como solista en la primera gira europea de esta agrupación, la Filarmónica de la Ciudad de México y la Filarmónica de Virginia, entre otras. Recientemente participó como solista de la Dortmunder Philharmoniker Orchestra bajo la batuta de Gabriel Feltz. Primer lugar en el 44 Certamen Internacional Francisco Tárrega, España. Primer lugar en el Manuel M. Ponce, México. Y primer lugar en el René Bartoli, Francia, entre muchos otros más. Sin más preámbulo, esperamos sea de su interés y que sirva para enriquecer su conocimiento sobre el tema. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Evi. ¿Qué tal? Qué bueno que estás por acá. No, al contrario, muchas gracias por recibirme. Muy contento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, acerca de la organización de la agenda artística, realmente todo se resume a una pregunta. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues llegar tan alto en el ámbito de la gestión propia? Y no solamente con los concursos, que ya escuchamos que ganaste muchísimos concursos en México, como el Manuel M. Ponce, el Taxco, internacionales como el René Bartoli, el Joan Faleta, el Tárrega, y además tuviste un segundo lugar en GFA, en Koblenz. ¿Cómo haces para tocar con orquestas tan importantes, con la FUNAM, con giras con la UFUNAM y orquestas internacionales, con compositores como Leo Brauer y directores importantísimos? ¿Cómo haces para grabar discos, por ejemplo, con Naxos, El Árbol de la Vida que hicieron? ¿O cómo haces para grabar en tu casa? O sea, realmente son como muchas preguntas, pero ¿cómo puedes tener una organización de cada uno de los aspectos que haces, que todo se resume al final a un músico integral, y además estar estudiando a un nivel altísimo, estrenando obras y ser papá a la vez? ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso último es lo más difícil y lo más bonito de mi vida. Y bueno, pues muchísimas gracias primeramente por estar conmigo, por apoyarme, por haber hecho este encuentro y por haberme invitado. Yo con muchísimo gusto pues los visito y comparto lo que yo pueda con ustedes, con nuestro público y pues muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede hacerse una gestión cultural? Yo creo que todo responde a una buena organización de trabajo, a una buena, como mencionaste, una buena calendarización de las actividades que uno tiene que hacer. Entre esas actividades está la docencia, que en mi caso y en los últimos años de mi carrera ha sido algo que se ha convertido en cada vez algo más importante. Ahora soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM. Eso se ha combinado con la actividad concertística, la actividad también como productor musical, que es algo que siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado hacer. Es un aspecto de mi carrera profesional que me ha puesto en contacto con gente interesante, capaz, profunda en el mundo de la música, que ha hecho que mi autocrítica por la música, que mi autocrítica al estar montando el repertorio y al estar montando las piezas sea pues muy severa también. Uno aprende al meterse al mundo de la producción que hay que escuchar de muchas maneras, no nada más, por supuesto, como público, pero no únicamente como intérprete, sino también como una especie de productor musical que nos lleva o que conlleva a ser mucho más disciplinado en la cuestión auditiva, por ejemplo.
está el aspecto familiar, como papá, como esposo, que pues también es una parte hermosa, compleja y amplia, totalmente satisfactoria en la vida, para mí por lo menos. Y es una cuestión de equilibrar la calendarización, la organización de todas estas actividades. Yo pienso que uno como intérprete puede lograr realizar varias cosas y no solamente enfrascarse en el estudio del instrumento, que aunque yo lo hice durante muchos años de mi carrera, estudiaba muchísimas horas al día, poco a poco también uno va solventando las necesidades musicales que tiene, llenándolas con otro tipo de actividades. En mi caso fue la producción musical. Entonces, a raíz de estar organizando mi día, digamos un día de estudio, un día de trabajo, en varios aspectos. Uno es el montar obras, otro es el producir o el hacer grabaciones, que por supuesto comenzaron pues grabándome a mí mismo, digamos, ¿no? Me hacía grabaciones caseras que me permitieron pues aprender el mundo de la edición, de la mezcla y de las posibilidades dentro de los programas que existen para editar y para grabación de audio y de video también. Y hay una parte muy importante que es la de siempre presentar propuestas, trabajos y proyectos que sean atractivos para ya sea la difusión de la cultura de nuestro país o para la superación académica o para la superación profesional, y tomar en cuenta que hay instituciones en nuestro país que pueden ayudarnos a pues, mostrar ese trabajo, a difundir esa parte de los repertorios que se ven en la guitarra. Entonces ahí entró una parte muy importante en mi carrera, que fue y es, lo sigue siendo, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que me permitió pues desarrollar varios proyectos que siempre han estado ligados a la difusión de la música de nuestro país, con compositoras y compositores que actualmente están trabajando en nuestro instrumento de manera muy fructífera, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue pues, Ebert Vázquez, de quien tuve oportunidad de conocer su música a través del guitarrista mexicano Gonzalo Salazar, a quien está dedicada la mayoría de su obra temprana, si no es que toda la obra temprana de Vázquez. Y a través de este compositor pude hacer proyectos que finalmente involucraron aquella parte de interpretación, de organización, de producción y también de, digamos, imagen o diseño, que tuvo que ver con la colaboración con gente especializada en esas áreas o en esos ámbitos, como el fotógrafo Jesús Cornejo, con quien yo colaboro frecuentemente. Y entonces yo creo que una parte importante de esa respuesta es el siempre estar en contacto con gentes que saben más que uno en todos los aspectos. Ajá. Me acuerdo mucho del director de películas, un gran ídolo mío, Milos Forman, que mencionaba que para él dirigir una película tenía que ser siempre con gente que supiera más que él en todos los aspectos. Siempre rodearse de personas profesionales en sus campos que le aporten a uno muchas cosas positivas, tanto humanas como laborales, ¿no? Claro. Ok, qué interesante. Acerca de lo que mencionas de Ebert Vázquez y la creación o los estrenos de música nueva escrita para ti, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, el año pasado, en marzo del año pasado, tú estabas en Japón estrenando Interreño para 2 guitarras, con el director del ensamble Nomad, Norio Sato. Y, o sea, ¿cómo es preparar una obra tan difícil? O sea, en todos los aspectos rítmicos, armónicos, porque al final tu parte es una pequeña parte de una obra grandísima. ¿Cómo preparas un estreno así? Sí, tuve esa oportunidad, esa gran oportunidad, ese privilegio de viajar por primera vez a Japón
Era un sueño que yo tenía, del cual no he despertado, es decir, quiero volver, ¿no? Ya me enamoré de ese país y ahora quiero volver. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso de cómo se fueron encadenando todos esos eslabones, ¿no? Porque forman parte de esa gran hilera de sucesos, pues tanto el compositor como el ensamble, el director, y por supuesto muchísimas cosas que tienen que ver con la organización de un trabajo que involucra el estreno de una obra tan grande. Esa obra, digamos, yo la estudié siempre sabiendo que iba a ser presentada con un ensamble de pues una calidad musical muy, muy buena. Entonces, digamos, no parto yo desde ahí para decir que lo estudio con más atención. Yo siempre estudio mi repertorio con toda la atención, porque para mí es igual de importante presentarme en una red social o en un concierto o en Japón o en Guadalajara o en el Degollado. Digamos que para mí lo más importante es la música. El lenguaje en sí es lo que yo siento que tengo que cuidar, pulir y sacarle el brillo más hermoso que se pueda dentro de mis posibilidades, pero con toda la responsabilidad y el amor que se puede abordar una actividad que me complace, me llena y me hace tan feliz como la música. Entonces, ese proceso fue sumamente interesante y muy, muy hermoso, porque estando en contacto con el compositor, yo iba recibiendo las partes de esa obra y, digamos, fragmentos de cada una de las partes o de los movimientos de esa obra, y yo los iba resolviendo y también iba colaborando en el sentido interpretativo con el compositor. Entonces yo me comunicaba con Ebert Vázquez y le proponía ciertas cosas de articulación y de sonido, pero siempre es una mancuerna muy interesante con el compositor para llegar entonces a los ensayos generales con el ensamble y estar, aún habiendo estudiado tantas horas y con tantas rutinas de trabajo muy pesadas, abierto a posibilidades y a ideas nuevas que tenga el ensamble. Cuando uno pone una obra, hay que dejar una parte para el ensayo general o para los primeros ensayos para poder modificar ciertas cosas que tengan que ser modificadas, desde el tempo hasta el fraseo, la articulación, la manera de hacer un cierto lenguaje o cierta acentuación, por ejemplo, para que uno pueda moldear esos aspectos y al final crear una versión que sea lograda en un par de días. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno hace una obra con una orquesta. Aunque sea el concierto de Aranjuez, que ya es muy tocado, o el concierto del Sur, pero siempre hay que dejar un espacio de flexibilidad para que junto con quien está dirigiendo la orquesta y con el grupo de gente que está tocando se puedan hacer nuevas ideas, se puedan modificar ciertas frases, ciertas cosas, y que al final sea una versión fresca. Claro, claro. Hablando, por ejemplo, de ese contraste, Aranjuez, casi uno se sabe de memoria la orquesta, ¿no? Y de una obra que nunca se ha escuchado, de la que van a hacer el estreno en Japón. ¿Cómo es el proceso, hablando de lo musical, de solfeo? O sea, ¿tú solfeas todas las partes o tienes una reducción a piano? O obviamente me imagino que lo que más es que la otra guitarra te la memorizas. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? Porque hay muchas cosas sonando a la vez en polirritmias mientras tú estás tocando cierta cosa y no te puedes perder. ¿Cómo es ese proceso de solfeo en una obra como esta? Sí, de la primera vez que uno llega a la mesa de estudio y tiene uno la partitura enfrente, por supuesto es ideal que el compositor comparta con uno el score o la partitura en general de todo el ensamble y ver más o menos qué está pasando. Con compositores tan geniales como Ebert Vázquez, uno aprende a que cuando hay ciertas cosas en la guitarra que denotan un acento o una articulación especial, va a pasar algo también en el ensamble. Ajá. Uno aprende a trabajar con los compositores de esa manera también, a un poquito intuir qué es lo que va a pasar, aunque no tenga uno las cosas enfrente o la sonoridad en sí de lo que pasa en el ensamble. Claro. Eso se corrobora cuando uno llega a los ensayos
y empiezas a ver que hay ciertas cosas, respuestas, preguntas de los otros instrumentos, texturas, que a veces uno no conoce. Entonces, lo que hay que hacer es ir anotando qué es lo importante que uno debe escuchar. Yo, por ejemplo, anotaba en Interregno, aquí el clarinete hace esta figura, que para mí es una guía, pero además es muy importante porque ese es el tema que después yo voy a retomar. Claro. Entonces tenía que escuchar muy bien lo que el clarinete estaba haciendo para yo continuar con ese diálogo, con ese lenguaje y esa articulación. Entonces uno comienza a escuchar el ensamble abiertamente, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el primer paso es, como tú bien mencionas, solfearlo, aprender los ritmos, identificar qué partes son las más complejas y sobre todo, o en mi caso, disfrutar, saber qué partes de la obra estoy disfrutando y por qué, ¿no? Esas partes se convierten en guías muy importantes para mí, pues de ahí me tomo para concentrarme más en la obra, para seguir si tengo algún problema. Y digamos que son puntos claves, los puntos de más disfrute emocional. Ajá, claro. Ahora vas a estrenar en 2022 otra obra de Ebert Vázquez, van a grabarla en Japón. ¿Esa obra la estás estudiando ahora mismo? Sí. En Japón el proyecto es una grabación de un disco con música integral de Ebert Vázquez. Vamos a grabar Interregno, que es para 2 guitarras y ensamble, una obra para 2 guitarras, que se llama Download Dowland, es un juego de palabras, también de Ebert Vázquez. La Tocata Transfigurada, que es para guitarra sola, y El Bosque del Tengu, que es para 3 instrumentos y ensamble. Shakuhachi, koto y guitarra, y ensamble también. Entonces son obras pues muy complejas que para las cuales me tengo que preparar mucho, pues necesito resolver problemas rítmicos, resolver problemas técnicos, porque son muy difíciles técnicamente también. Y ese anhelo de regresar a Japón, Ajá. ese anhelo, esa fantasía de visitar ese país, pues mantienen esa llama prendida, ¿no? También. Claro, claro. Mantienen esa llama en mí que hace que yo saque la partitura, la guitarra y me ponga a estudiarla. Entonces, volviendo un poquito a las primeras preguntas, trato de que mis proyectos me apasionen. Claro. No, casi nunca estoy en algún proyecto, o más bien nunca, que no me apasione, que no me quite el sueño, como se dice, ¿no? Ajá, ajá. Cuando me quitan el sueño son buenos proyectos, pero de emoción, ¿no? El sueño porque Sí, a veces sí, sí. uno está tan estresado en el trabajo que a veces es quitarse el sueño, pero de preocupación. Y en mi Claro. caso yo busco que me quiten el sueño de placer, de anhelo, ¿no? De deseo de tocarlas ya las obras, ¿no? Claro. Entonces siempre busco proyectos que me hagan apasionarme mucho, 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 mucho. Entonces todos los proyectos que tengo ahorita, ese es uno de ellos, pues son con un gran anhelo de realizarlos. Ajá. Hablando de el trabajo con los compositores, o sea, ahora que tú estás montando esta obra, ¿cómo es llegar con Ebert Vázquez y hacer un primer encuentro entre el compositor y la música ya sonando? O como con Leo Brauer cuando fuiste a Cuba para montar lo de la cantata la cantata de Perugia con orquesta y coro. ¿Cómo son esos primeros encuentros? Porque te enfrentas ahora sí que dueño de la música, o sea, digo dueño porque en realidad la música no es de nadie, ¿no? Los compositores, por más grandes que sean, toman ideas y son los mejores ladrones, que se puede decir, ¿no? Pero estás enfrente y te estás enfrentando a todo lo que está en una mente. No tienes ensayo con otro instrumento, no tienes un coro ahí. ¿Cómo son esos encuentros? Pues son, o han sido las veces que me ha tocado tener esa experiencia de tocar para quien compone la obra, es de muchos nervios, ¿no? Uno se pone muy, muy nervioso porque sabes que están escuchando todo y que se conocen completamente todo lo que uno está haciendo. Claro. En el caso de Ebert Vázquez, pues Ebert es un gran músico que tiene
un oído enorme, ¿no? Y Ajá. muy estricto además, es muy, muy estricto, entonces no deja pasar un solo detalle, ¿no? Ajá. Las revisiones con él han sido siempre muy buenas, pero sí uno se tiene que preparar muy, muy bien para ir con él, ¿no? Porque tiene un oído así implacable, ¿no? Ajá. Las otras ocasiones en las que he podido trabajar con compositores, siempre está la posibilidad de que los intérpretes o que el intérprete proponga ciertas maneras de resolver problemas que se van presentando, Claro. como problemas técnicos propios del instrumento o propuestas musicales, que eso es muy importante. Claro. Uno como intérprete debe también fomentarse el proceso de una propuesta interesante musicalmente hablando, y tratar de encontrar caminos pues, que vayan enriqueciendo la obra, ¿no? Claro. Muchas veces quien compone está muy inmerso en esa parte que resuelve armónicamente y musicalmente las cosas. Pero a veces también el intérprete puede proponer cuestiones o pasos técnicos que hacen que luzcan más ciertos detalles. Claro. Entonces, con ambos compositores que mencionaste, con los que he tenido el honor de trabajar, y con muchas personas más, me ha pasado que se pueden proponer siempre cosas, ¿no? Entonces siempre es un diálogo. Ajá. Siempre uno se da cuenta de que a lo largo de la historia de nuestro repertorio o de la guitarra, se ha trabajado de esa manera, ¿no? El intérprete propone cosas y quien está componiendo las adapta a la obra, a la composición, o se descartan también, ¿no? Pero es un juego muy, muy interesante, una comunicación muy interesante, que en cada sesión de trabajo desemboca en cosas pues, mejores para la música, siempre, ¿no? Claro. Y siempre se toman decisiones, a veces sonoras, a veces, por ejemplo, con Norio Sato, que conoce a la perfección la obra de Ebert, en alguna ocasión decía, bueno, es que esta sonoridad o esta técnica no funciona porque se contrarresta con la que se hace acá, entonces vamos a cambiarla por esto. Y Ebert decía, bueno, sí, esto funciona mejor, ¿no? Ajá. Y así se van como haciendo una relación entre el intérprete y quien compone la obra. Claro. Qué bien. Bueno, hablando de otras cosas de tu quehacer musical, de todo lo que leímos que haces, si tú tuvieras una cantidad ilimitada de tiempo, ¿qué es lo que te gustaría hacer más? O sea, de todo lo que haces, ¿a qué te gustaría dedicarle más tiempo? Si tuviera una cantidad ilimitada de tiempo, a estudiar más el instrumento, número 1. Bueno, número 2, primero la familia, mis hijos, ¿no? Ajá. Aparte de eso, mi trabajo, es decir, el instrumento, estudiar, ¿no? Yo extraño mucho la época de estudiante de la universidad o en la que yo contaba con muchas horas al día, ¿no? Para dedicarme a mi instrumento. Extraño mucho esa época, pues recuerdo que yo tenía muchas horas para estar estudiando guitarra, ¿no? Y ahora pues la vida te va conduciendo por caminos pues sí muy interesantes, ¿no? Pero sin embargo se van reduciendo esa parte de sentarse y de tener mucho tiempo para estudiar. Ya ahora lo tengo que hacer como muchísimo más administrado. Entonces le dedicaría más a la guitarra, dedicaría mucho más tiempo a la bicicleta, que es un pasatiempo mío. Podría entrenar 2 horas al día bicicleta o 3 horas y estaría más feliz todavía. Y por supuesto para hacer cosas que pues, son de esparcimiento que me gustaría mucho, ¿no? Entre otras caminar, viajar, conocer paisajes, lugares. Pero en general, hablando del trabajo, me encantaría tener más tiempo para la guitarra, ¿no? Para aquellas épocas en las que yo perdía y de repente volteaba a la ventana y ya era de noche, ¿no? Ni sabía qué hora era, pero ya pensaba que era de noche y me iba, ¿no? Porque ya estaba cansado, pero no porque ya se había acabado el tiempo, ¿no? Claro, Sí. claro. Y también, bueno, la producción ha jugado un papel muy importante en mi carrera, eso lo disfruto mucho, pero no ha llegado como a suplir o a tomar la parte de la ejecución, ¿no? De la guitarra. No va a pasar, pero sí es algo que disfruto mucho hacer también. Claro. Entonces, ¿tú dirías que lo que más te gusta es tocar? Sí.
Sí, definitivamente. Lo que más disfrutas, Sí. más que escuchar un disco terminado, más que ver una producción terminada. Digo, no digo que no las disfrutes, pero eso es lo que más... Lo que más disfruto es tocar y todo lo que tiene o lo que lleva consigo tocar, ¿no? Que es conocer a mucha gente, hacer colegas, conocer muchos lugares, pues enfrentarse uno a públicos, los nervios de antes de tocar, el nervio que se siente antes de salir al escenario, pero la satisfacción que se siente al salir del escenario, Claro. Enfrentarse a los propios errores, aprender de esos errores. Es pues una vida muy lenta, porque se aprende con mucha lentitud y es muy paulatino el desarrollo. Yo lo que siempre como que traté de tener en mente y lo que trato de inculcarle a mis alumnos es que tengan paciencia, porque es una carrera muy difícil y muy larga y que hay que hacer todo con mucha paciencia, con mucho cuidado, pero con mucho disfrute, ¿no? Claro. Disfrutar cada momento que se tiene y estar como en contacto con la música a través no solo de la guitarra y del sonido, sino de todo lo que rodea eso, que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Claro. La convivencia, pues, ¿no? Sí. Y es a través de la convivencia donde tú haces todos estos contactos, ¿no? O sea, tú vas a tocar, conoces a un director, conoces a un productor, a un fotógrafo, y al final trabajas con un círculo que ya tienes bien definido de profesionales muy buenos cada uno en su área. A lo mejor sí, son esos contactos que uno va haciendo. Digamos que no hay como un método preciso para poder hacer un proyecto interesante. No hay un solo camino, hay muchos caminos. Claro. En mi caso ha sido, pues primero prepararme, es decir, primero estudiar lo más que pueda, preparar las obras o preparar el repertorio y proponerlo, presentar una propuesta limpia, presentar una carpeta de trabajo organizada, que tenga un trasfondo pues rico en una propuesta cultural o que tenga un objetivo claro, como una gestión o una difusión de cierto repertorio, de cierta época, a lo mejor de nuestro país o también del exterior. Claro. Algo que sea interesante para un público. Siempre va a haber público para todo. Hay para todos los gustos, para todos los colores y sabores. Entonces, pero uno tiene que saber a dónde diriges tu actividad o a qué público, ¿no? Digamos que no solamente ver las obras y las piezas que a uno le gustan y ya, por nada más que a uno le gusten, sino tener un objetivo un poquito más amplio, ¿no? Que se trate de difundir la música de cierta época en nuestro país o la música de ciertos compositores o compositoras, difundir la región o alguna de las regiones de nuestro país musicalmente, o trabajar con otros colegas en algún trabajo interdisciplinario, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como última pregunta de esta charla, ¿qué le dirías a tus alumnos o a los jóvenes mexicanos para que puedan tener una gestión más rica en ellos mismos? Porque muchas veces a todos nos ha pasado, ¿no? Que no sabemos cómo empezar nada, o sea, no sabemos ni siquiera si nos debemos de tomar una foto, si debemos de publicar cierto video o no, cómo grabar, cómo hacer todo esto, ¿no? Un consejo que les darías a todos. Pues en esta época, y especialmente en esta época que estamos viviendo de contingencias y de cuestiones de distanciamiento, ha habido una explosión mediática y de redes en cuanto a la difusión de nuestro trabajo, ¿no? Por medio de videos, por medio de clases en línea, por medio de hasta conciertos en línea, participaciones, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a la distancia, ¿no? Claro. Yo lo que podría aconsejar es que pues nos tomáramos el tiempo de aprender ciertos aspectos, digamos, básicos o mínimos en cuanto a grabación, tanto de audio como video, para poder presentar un material que sea agradable, que no solamente esté bien interpretado, que eso lo damos por hecho, ¿no? Digamos que eso es un sí o sí, pero necesitamos cuidar un poquito más la calidad audiovisual
de los trabajos que subimos a las redes. Claro. No sé si tengan más peso o más repercusión un material subido a la red que tenga ese cuidado audiovisual, pero por lo menos yo personalmente cuando veo algo que es agradable en cuanto a cómo suena y cómo se ve, la iluminación, la composición, el encuadre, me mantengo más tiempo interesado en ese material. Claro. Digamos que hay un nivel mínimo que podríamos lograr, inclusive con tecnología que no sea tan especializada, ¿no? Claro. Entonces, cuidar un poquito cómo presentamos el trabajo. Es lo que yo les diría a los estudiantes o a quienes están empezando o están comenzando con ese deseo a tratar de insertarse y de difundir sus trabajos, ¿no? Claro. Es un proceso lento que, pues todo eso con mucha paciencia y mucha perseverancia puede poquito a poquito abrirnos puertas también. Claro. A mí, digamos, empecé a subir videos y he tratado hasta donde puedo, ¿no? Hacerlo con un nivel mínimo de calidad audiovisual. Siempre hay un nivel mucho más alto y siempre se puede llegar a más, pero con pocos recursos se puede hacer algo decente, digamos, ¿no? Ajá. Y muchas personas algunas veces acudieron a esos videos. Por ejemplo, mi participación tocando el Aranjuez en Alemania con la Filarmónica de Dortmund. Yo me atreví a preguntar por qué me habían invitado a mí, ¿no? Uh-huh. Simplemente yo tenía esa duda, ¿por qué me invitaron? Y me dijeron, es que vimos un video que tienes en tu canal y nos gustó y te invitamos. Entonces yo pensé, bueno, pues qué bueno que subí aquel video con un buen audio, con una buena imagen, ¿no? Claro. Claro. Es algo que o son pequeñas cosas que van encadenándose o se van enlazando con proyectos interesantes, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias. A ti, ¿no? Es al contrario. Vamos a leer unas preguntas del público. Nuestra compañera y directora de vinculación educativa, Fernanda Berenstein, nos va a hacer favor de leer sus preguntas en tiempo real. Gracias. Gracias, maestros. Marco Aurelio Santa Cruz Luebert pregunta, si tuvieras 2 horas al día para practicar guitarra, ¿cómo las repartirías? Siempre, gracias por las preguntas de antemano. Creo que es importante dividir nuestro tiempo de estudio en una parte de calentamiento y de técnica, que por una parte haga desarrollar cuestiones técnicas propias de la guitarra y por otra nos haga mantener la elasticidad, la fuerza, practicar la relajación sobre el instrumento, la postura, por supuesto, y tener una parte del estudio en la que estemos siempre al tanto de estos aspectos fundamentales corporales, digamos, ¿no? Que a su vez nos van a permitir continuar con la rutina de estudio, que sería irnos al repertorio. Y muy importante, algo que me han mencionado mis maestros de guitarra, mis maestras y maestros durante mi carrera, que no hay que ir a las obras y tocar toda la obra de principio a fin siempre, sino acudir a las partes complejas de una obra, resolver estas partes técnicamente y desarrollarlas musicalmente, pero ir, digamos, armando nuestro repertorio por secciones, no empezar en el compás 0 o el compás 1 y terminar en el último compás siempre, porque eso va a provocar que veamos o estudiemos la primera parte de las obras 1000 veces y la última parte de la obra solamente 2 o 3 veces. Entonces, conforme vamos tocando la obra, nuestro nivel de seguridad va bajando. Es decir, hay que ir a partes aisladas, como ir a secciones de las obras, ¿no? Yo creo que 2 horas es un buen tiempo para estudiar si se organiza muy bien. En media hora, digamos, de estudio de técnica y calentamiento, a lo mejor media hora para lectura o nuevas obras, para digitar con un lápiz, una goma, muy limpio todo, hacer anotaciones en nuestras obras, también analizar si se puede, y la hora restante para ver las obras que ya tocamos, pero resolviendo o yéndonos a esos pasajes más difíciles. Gracias, maestro. Carmina Far nos pregunta, una de mis interpretaciones favoritas es El último café juntos de Simón Lanarelli.
¿Qué significado emocional le otorga el maestro a la pieza y cómo fue grabar en el lago? Muchas gracias. Sí, El último café juntos, o en su título original, L'ultimo café insieme, del compositor italiano Simone Gianarelli, que vive en Colima. Es una obra que está dentro de una obra más grande, con temas alrededor del café, de la bebida, el café. Y esta obra representa en mi repertorio o digamos en mí una cosa pues sumamente importante, porque yo la interpreté con mucho amor cuando mi papá falleció. Esa obra se la interpreté, fue la última obra que yo pude tocar para él, y de alguna manera decidí que esa era su obra, ¿no? Que esa era una obra en la que él estaba en mí, en la que él podía revivir o volver a prenderse, ¿no? En mí. La idea de grabarla en este lago, que es un lago bellísimo en Camécuaro, en Michoacán, surgió con el fotógrafo Jesús Cornejo, quien me dijo: oye, este lago, esta locación es pues de una belleza indescriptible, el color del agua en el día se ve el vapor, de la lancha se alcanza a ver el vapor que se está saliendo del lago, y él propuso grabar en este lugar. Yo decidí qué obra fuera, entonces decidimos finalmente este proyecto. Fue muy complicado grabar esta obra en este lago. Es una obra de corte pues romántico y de corte popular, muy intenso, muy bonita obra, pero fue muy compleja porque yo tenía que estar solo en la lancha, y pues la lancha se movía de un lado a otro, ¿no? Entonces habían pocos momentos para grabar la obra, y después tenía que dejar la guitarra, tomar el remo, volver a posicionar la lancha, tomar la guitarra y volver a grabar, y así. Fueron como 5 horas de grabación para 4 minutos de música, ¿no? Pero finalmente, cuando yo veo este video, pues me acuerdo de mi papá, y eso era el objetivo, digamos, principal de esta producción. Gracias, maestro. Nos hacen una última pregunta, Marco Aurelio, y dice: ¿qué opinas, Pablo, sobre ejercitar músculos propios que se utilizan para tocar la guitarra con elementos externos, como lo haría un tenista o un futbolista para fortalecerlos? ¿Por qué los maestros de guitarra o de cualquier instrumento no orientan respecto a esto? Y paréntesis, tenemos una más terminando esta. Yo considero que el ejercicio con elementos externos como pesas o unos aparatos que sirven para apretar los dedos, etcétera, pueden ser cubiertos sobre el instrumento también. Creo que nuestro instrumento nos da o tiene una posibilidad muy grande de poder ejercitar muchos músculos en el cuerpo para poder tener la fuerza necesaria para interpretar y para presionar. En la guitarra lo más difícil es, posiblemente, ¿no? Lo más difícil es que una mano presiona en este sentido, que es la mano izquierda, en mi caso, que toco con la guitarra en este sentido, y la mano derecha tiene que tener un movimiento muy fino, muy, digamos, milimétrico, que es muy delicado. Cada una de las cuerdas ocupada por cada uno de los dedos produce ciertos sonidos. Entonces es muy distinto lo que pasa de la mitad del cuerpo a la izquierda y de la mitad del cuerpo a la derecha. Eso es lo principal que hay que ejercitar y aprender en la guitarra. Yo creo que el uso de aparatos externos puede servir, pero para cuestiones más como generales corporales, como la fuerza en la espalda, por ejemplo, la postura, la correcta posición de nuestro cuerpo al sentarnos sobre la silla, sentarnos muy bien sobre nuestros isquiones, los huesitos que tenemos abajo, y mantener una postura recta y que nuestra espalda esté relajada. Para todo eso hay muchos ejercicios fuera de la guitarra, pero creo que para la guitarra y las manos en particular se necesita trabajar sobre el instrumento, siempre tomando en cuenta que la presión
de la que hablaba antes no debe de ser extrema o demasiada presión, porque entonces nos metemos en problemas con los hombros y con la espalda. Creo que sí falta todavía investigación en ese sentido, pero ya se están incorporando ciertas técnicas de ejercicios, como técnica Alexander, por ejemplo, en donde se ve claramente que todos esos ejercicios hacen que el cuerpo se relaje y pueda funcionar mejor, ya con el instrumento en las manos. Gracias, maestro. Siguen llegando preguntas. Andrea Carrillo de Mérida pregunta, maestro Pablo, ¿qué recomienda para vencer los nervios al momento de tocar en vivo? Esa pregunta es buenísima y muy difícil de responder también. Es muy curioso cómo muchas veces se piensa que, digamos, cuando yo salgo a un escenario, me han dicho mis colegas, mis familiares o amigos que no me veo nervioso, ¿no? Y que cómo le hago, ¿no?, para controlar los nervios, que para nada me veo preocupado o nervioso. Y la realidad es que yo me estoy muriendo de los nervios, que estoy estresado, que estoy preocupado, que quiero dejar la guitarra e irme corriendo a mi casa casi, ¿no? Eso es, digamos, una manera de aprender o de ejemplificar que todas las personas tienen nervios, absolutamente todas las personas. Yo no he conocido en mi carrera, ya sea corta o larga, pero en mi carrera no he conocido a una sola persona que me diga que no se pone nerviosa, ¿no? Al contrario, gentes que yo he admirado como guitarristas o como músicos me han dicho que siempre salir a un escenario es muy difícil. Pero hay ciertos consejos que he tomado de guías en mi carrera que me han como hecho tranquilizarme un poco, ¿no? Yo recuerdo mucho uno de mis maestros que me dijo, mira, cuando tú salgas a un escenario te vas a poner nervioso, eso te lo aseguro, ¿no? Me dice, pero hay dos maneras de estar nervioso. La primera es cuando estás nervioso porque no estudiaste, y la segunda es que estás nervioso porque sí estudiaste. No te recomiendo la primera, ¿no? Cuando estés nervioso porque no estudiaste, ahí agárrate, porque ahí sí vas a sufrir. Entonces fue un consejo que yo tomé para siempre, ¿no? Yo dije, no me voy a dar el lujo de llegar a un escenario sin haber estudiado, o de ir a un concurso sin haber estudiado, porque entonces los nervios se convierten en algo negativo. Los nervios pueden ser algo que desemboquen en muchas cosas de expresión, de musicalidad, de comunicación, porque finalmente lo que hacemos es comunicar o tratar de decir a través de la música quiénes somos nosotros, ¿no? Y qué pensamos, qué opinamos de la obra, qué ideas nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que podría aconsejar es que se preparen mucho antes de salir al escenario y que disfruten de los nervios que van a tener, porque seguro van a estar ahí los nervios. Y finalmente, pues, disfrutar el momento. Uno empieza a estudiar música y guitarra porque la sonoridad es muy bella y porque todo es muy, muy bonito sobre el instrumento, cómo suena, lo que nos hace sentir. Al salir al escenario, recordar todas esas cosas, recordar por qué comenzamos en la música y qué nos ha dado la música de manera pues positiva en nuestras vidas. Eso es, creo que lo más, o la medicina que yo tengo, que yo tomo antes de salir, pensar todo eso, y pues eso me tranquiliza un poquito. El hecho de estudiar mucho hace que cuando hayan tropiezos o baches en la presentación, pues uno pueda salir, pues que uno pueda salir de los errores, ¿no? Es lo único que puedo decir y disfrutarlo, nada más. Gracias, maestro. Tenemos dos preguntas más. Sí. Fernando Antonio Agúndez Chinchillas pregunta, ¿cómo influyó en tu carrera haber ganado el certamen Francisco Tárrega? Esto responde mucho, gracias por la pregunta, a una pregunta que Eduardo me hizo anteriormente, que tiene que ver con la producción musical. ¿Cómo se conjuntan, ¿no?, las cosas?
Yo recuerdo que antes de ir al Tárrega, pensé, voy a hacer mi último concurso. No sé cuál va a ser, pero voy a ir al último y lo voy a disfrutar. Mi objetivo es pasármela bien, estudiar mucho, ir al concurso y disfrutar lo más que pueda. Entonces, bueno, por fechas, por planeación, coincidió que este concurso era, o yo podía pasar, yo estaba en Alemania estudiando y al término de mis estudios pude ir, ¿no?, a este concurso. Entonces fui, me preparé lo mejor que pude y en realidad lo disfruté. Este fue a lo mejor el concurso que más he disfrutado. Toqué disfrutando cada momento y sin preocupación. Yo ya decía, como este es mi último concurso, me voy a ir de los concursos sonriendo, ¿no? Ya el resultado no pasa en nada, no importa. Bueno, afortunadamente obtuve el primer lugar y uno de los premios era la grabación de un disco con el sello Naxos, que es un sello muy, muy importante, y finalmente entré en contacto con el ingeniero de guitarra, o que se dedica a las grabaciones de guitarra, que se llama Norbert Kraft, y me dijo, bueno, te grabo, te vamos a grabar ahora en Florida, en Estados Unidos, y tienes que ir a Estados Unidos, ahí te grabo una semana y ya, después sale el disco. Ok, entonces viajé a Estados Unidos, hicimos el disco y conversamos mucho con Norbert Kraft. Norbert Kraft y yo estuvimos ahí haciéndonos muy amigos y de repente sale que él es un ciclista profesional. Entonces empezamos a hablar de bicicletas, ¿no? Y que la bici de carreras y acabamos toda la semana hablando de bicicletas, ¿no? Y luego de producción musical. Entonces, aquí se hizo una mancuerna de intereses por la bicicleta, por la producción, por supuesto por la guitarra, que después llevaron a otros proyectos, ¿no? Entonces yo a veces le escribo y le digo, oye, ¿qué opinas de esta bicicleta? ¿No? Ya no hablamos de guitarra, hablamos de bicicletas, ¿no? Y fue algo muy bonito en ese sentido, el concurso Tárrega, que me permitió entrar en contacto con él. Es un concurso pues que tiene mucha tradición, en donde pues es muy difícil el nivel, etcétera, etcétera, y que me permitió pues conocer a esta persona, me permitió tocar con orquesta en la final, salió esta producción del disco y este disco hizo que mi trabajo se pudiera promocionar o distribuir en muchos lugares, que es una disquera que tiene pues mucha distribución. Entonces, pues todo fue positivo de este concurso, ¿no? En el sentido, digamos, de entablar relaciones de amistad con varias personas. Gracias. Nos vamos con la última pregunta que nos hace William Rechi, que dice, ¿cuántas horas estudias al día cuando preparas un repertorio complejo? Ahora, bueno, actualmente cuento yo más o menos con 3:30 o 4 horas diarias para estudiar. Hay épocas en las que tengo más tiempo, pero yo recuerdo cuando estaba en la carrera, en la licenciatura, tenía 8 o 9 horas al día, que no estudiaba seguido, pero sí las repartía en el transcurso del día. Nunca hay que estudiar tantas horas seguidos, sino repartir 2, 2, 2 y 2, o 3 y 3 y luego al final una, ¿no? A lo largo del día. Ahora yo cuento entre 3 y 4 horas y tengo que concentrarme de otra manera. No sé, yo creo que Eddie lo sabe también, que cuando pasa el tiempo uno se concentra poco a poco con más efectividad, ¿no? Sí, en el estudio. Sí, claro. Que ya no cuentas con tanto tiempo, entonces no puedes estar tan disperso. Sí, tiene que ser muy efectivo. Efectivo y te vas al pedacito de la obra que ya sabes que te va a dar un problema por ahí, ¿no? Entonces te vas a ese pedacito, lo resuelves y a lo que sigue. Ajá. Ya no hay un lujo que es hacer 1000 veces sí, esa no. parte. Ya no se cuenta con ese tiempo. El trabajo, la familia, las organizaciones de gestión cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tiempo más o menos con el que cuento actualmente y sí trato de distribuirlo entre
técnica, calentamiento, un poco de lectura y montaje de piezas nuevas y mi repertorio y los proyectos cercanos que tengo. Siempre hay que tener proyectos a mediano plazo o corto plazo, mediano plazo, y los de largo plazo son más riesgosos porque a veces no se cumplen, ¿no? Y siempre hay que estar como sintiendo que uno está produciendo cosas, ¿no? Claro. Y pues sí, así. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todas las personas que están presentes, escuchando y viendo esto, por compartirlo. Gracias a las autoridades del Conjunto Santander, a María Luisa Melendres, a César Barajas, a Manuel Eurocé, al equipo de producción, muchísimas gracias, a Horacio Cícero, a Quique, Oswald, Fabián, Judith, Cocol, Cris, Gerald, Vicente, gracias. Gracias en especial a Fernanda Berensten, de Vinculación Educativa, por hacer posible esta masterclass y charla. Gracias, Angie, por recibir a los chavos que vinieron de 3 estados en esta ocasión. Y gracias a los chavos por animarse a venir, ¿no? Desde Tlaxcala vino alguien manejando 8 horas. Sí. Gracias, Pablo. A ti, Eddie, a todos y todas a los que mencionaste. Y como dices, en especial a los alumnos que se animan a, en estos tiempos, trasladarse tanto de un lugar a otro, a querer invertir en su formación. Para mí es un placer estar aquí. Estoy pues maravillado, la verdad, encantado, maravillado, impresionado positivamente con todo lo que, por todo lo que están haciendo, por la guitarra. Agradecerles muchísimo, muchísimo, mucho, de veras. Y pues gracias, Eddie, a ti personalmente y muchas gracias. Gracias, Pablo. Y sí, gracias a los chavos, esperamos que lleguen bien a sus estados, primero Dios, gracias a Dios. Yo soy Eddie Lara, guitarrista y gestor de este ciclo de guitarra, Conjunto Santander, y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Maestro Pablo Garibay, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nuestra comunidad musical. El contenido de esta charla estará disponible próximamente en nuestra sala digital para consulta gratuita. Agradecimiento especial a todo el staff del Conjunto Santander por hacer posible esta actividad, a nuestra directora María Luisa Melendres, al promotor de este evento y, por supuesto, al público por acompañarnos en esta transmisión. Este evento es parte de las actividades llevadas a cabo por el Departamento de Vinculación Educativa del Conjunto Santander. Hasta pronto.